En el programa de hoy recorreremos algunos de los acantilados isleños más singulares, analizando los valores biológicos y culturales que aún en la actualidad guardan. Los grandes desplomes de trozos de nuestras islas, la erosión marina, pluvial y eólica han ido perfilando las paredes en distintos rincones de nuestras Islas Canarias. En ellas se han movido nuestros antepasados para buscar recursos, como las fuentes de agua, pastos, la horchilla o el junco. Se adaptaron a mover ganados en ellos, generando una forma de vida vertical. Los riscos son además los salvaguardas de la biodiversidad canaria, ya que en sus andenes y paredes se refugian especies únicas en el mundo. Por eso, son nuestras cajas fuertes de la biología, que debemos proteger entre todos. Pasamos por Valle Gran Rey en La Gomera para aproximarnos al Risco de la América, un acantilado que da vértigo solo con mirarlo y que ha salvaguardado uno de los grandes tesoros de nuestra fauna insular, el lagarto gigante de La Gomera. Penetramos en el acantilado de Jandía a través de sus andenes y valles adyacentes. Jandía es un monumental arco risquero que domina la península del mismo nombre, al sur de Fuerteventura. Un ente geológico y biológico de gran valor, que es el refugio de la biodiversidad majorera. Nos alongamos en los miradores del acantilado de las Playas, un escarpe semicircular fruto del deslizamiento de parte de la isla del Hierro. Una isla pequeña, de apenas 268 kilómetros cuadrados, pero con 1500 metros de altura máxima sobre el nivel del mar. Rodeada de acantilados como este, que la convierten en una isla infranqueable. Acompañamos a un grupo de amigos saltadores en los acantilados del oeste de Gran Canaria, para observar que la cultura del risco está viva en pleno siglo XXI. Unas técnicas que usaban en la profesión del pastor ganadero, que hoy perdura en las venas de las nuevas generaciones. Si queremos hablar de acantilados, tenemos que hablar de la isla de La Gomera. Y es que en ella observamos unidades geológicas que van desde los 13-14 millones de años a los 3 a 5 millones de años, sin volcanes recientes, con unos periodos de calma eruptiva enormes que han dado fruto a unos barrancos que van de costa a cumbres gigantescos. También a unos enormes cortes verticales en el límite costero, fruto de la erosión y del deslizamiento parcial de esa entidad geológica. El acantilado de la América está en pleno parque rural de Valle Gran Rey. En él observamos las capas de formación interna de este macizo geológico, donde vemos esas capas horizontales con distintas cromaticidades, también con distintos grosores, y donde también observamos esos diques que atraviesan de abajo hacia arriba toda esta estructura. En el año 1999 se descubre una pequeña colonia del lagarto gigante de La Gomera en el acantilado de la América, un reptil que se creía extinto desde el siglo XIX y que desde ese momento entró en un plan de recuperación intensivo para evitar su extinción, aquí en Valle Gran Rey. El acantilado de Jandía se encuentra en la península del mismo nombre, en el extremo sur
de la isla de Fuerteventura, un macizo geológico muy antiguo, en torno a 20 millones de años, un volcán en escudo que se nos desplomó parte de él hacia el mar hace unos 12 millones de años, dejándonos un arco de casi 30 kilómetros de largo. Aquí también tenemos las mayores alturas de la isla, 807 metros sobre el nivel del mar en el Pico de la Zarza. Tenemos el refugio de la biodiversidad de Fuerteventura. Gran parte de sus endemismos insulares están en sus paredes. No solo el deslizamiento gravitacional ha incidido de forma importante sobre este viejo macizo de Jandía. Además, los distintos cambios climatológicos de estos millones de años de existencia le han dejado unos enormes barrancos, sobre todo en el lado sur, y unos enormes acopios de derrubios de ladera en el lado norte. Aquí se ha instalado el ser humano. Tenemos el pueblo de Cofete, con una relación inseparable con la ganadería. Aquí también tenemos una playa paradisiaca, la playa de Cofete o la playa de Barlovento. Si buscamos un símbolo vegetal que represente a la península de Jandía, al acantilado de Jandía o incluso a Fuerteventura, tenemos que hablar del cardón de Jandía, una especie endémica de este sur de Fuerteventura. Por eso debemos de proteger estos rincones singulares. Hemos quedado con Toni Gallardo para analizar los grandes valores biológicos del acantilado de Jandía, un espacio con la mayor biodiversidad de Fuerteventura. Él dirige la oficina de la Reserva de la Biosfera de una isla que lucha contra la sequía crónica, contra la erosión, contra el cambio climático y donde debemos buscar el equilibrio entre humanos y medio natural. El Parque Natural de Jandía encierra un montón de singularidades. Es un gran rincón de Fuerteventura. Sí, solemos decir que es el corazón natural de la isla de Fuerteventura. Es desde luego uno de los paisajes más extraordinarios que tenemos. Desde la playa hasta los 800 metros en un talud extraordinario de eso, de vertical prácticamente, y recibiendo toda la humedad del alicio que tropieza en esas montañas y nos da un poquito de humedad para desarrollar la laurisilva. Le da ese plus que lo hace diferenciarse del resto del territorio. Pero ya no solo esas paredes altas, que vemos que tienen restos de laurisilva, esos ejemplares aislados únicos, sino también en las cotas bajas tiene ejemplares también únicos de endemicidad absoluta. Efectivamente. Tengamos en cuenta que Jandía es una unidad geológica diferenciada del resto de la isla. A veces deberíamos de decir la isla de Jandía, porque está unido con el resto de la isla por una península, una pequeña tómbono de arena, que es lo que lo hace, pero claro, ese edificio volcánico que en su día, hace 20 y pico millones de años, era un volcán del tamaño del Teide o más, ese edificio que se deslizó y cayó al mar, sin embargo generó un microclima y unas especificidades, como tú dices, muy especiales, tanto de geografía como de climatología, que ha permitido que se mantenga ahí unos endemismos. En la parte alta forman parte de lo que era la laurisilva de la isla de Fuerteventura, y en la parte baja de el cardonal tabaibal y el cardonal de Jandía, que es un cardón único que solo se encuentra en esta península. Vemos que ese ente geomorfológico, que fue un enorme estratovolcán en escudo, que se nos desplomó una parte, nos dejó un arco
larguísimo. Casi perfecto. Casi perfecto. Sí, sí. Hay una concavidad que en algunas otras islas también se ha producido, donde que tengamos en cuenta que, claro, que Canarias son islas volcánicas que surgieron del fondo del mar, y claro que muy cerca de la costa tenemos 2.000, 3.000 metros. Ese volcán se lo tragó el mar, se lo tragó y formó parte de la parte sumergida de la isla de Fuerteventura, pero dejó, como tú dices, una estructura especial, de media caldera, vamos a llamarlo así, con una acogida muy grande, y que dio lugar también a esa maravillosa playa de Cofete. Así que es una combinación paisajística que va de la playa a la cumbre. En casos, en este caso 800 metros de altura. La isla del Hierro es la isla más joven del archipiélago canario, con en torno a 1 millón de años de edad. Una isla que se caracteriza por tener unos enormes arcos costeros, que son fruto de un enorme deslizamiento gravitacional de masa insular hacia el mar. Esto nos da unas paredes verticales, tanto en el arco del norte, el del Golfo, como en el arco del sur, el de las laderas del Julan, y también en el arco del acantilado de las playas. El acantilado de las playas está protegido como monumento natural. Es una enorme pared vertical de más de 6 kilómetros de largo y 1.000 metros de altura, teniendo el techo en el Pico de los Herreños a 1.075 metros sobre el nivel del mar. Observamos unas sinuosas veredas verticales en este acantilado, y es que la gente de la comarca del Pinar y la comarca de Asofa bajaban sus ganados a la parte inferior del acantilado de las playas para buscar esos pastos verdes del invierno, y subían el ganado en verano, una transhumancia vertical en esta esquina sureste del Hierro. Estamos en el oeste de Gran Canario, en un risco que separa a Gaete de la Aldea, un territorio de más de 15 millones de años, quizás la parte más antigua de Gran Canaria, una formación que podemos ver hoy con sus distintas capas a lo largo de esos metros de altitud que somos capaces de observar en esta parte cortada que nos da más de 20 kilómetros entre Punta Sardina y la punta de la Aldea. Estamos concretamente ahora en la zona de Andén Verde, un territorio que pertenece al municipio de Artenara. De hecho, la parte de las Arenas es un territorio costero de este municipio que asociamos
a la parte de cumbre. Aquí, aparte de la altísima biodiversidad, con muchas especies endémicas asociadas a estos andenes que las hacen relícticas y que las protegen, tenemos una actividad cultural de puro risco, como es el Salto del Pastor. Quedamos entre Andén Verde y Tirma con 3 componentes del colectivo Guanil de Salto del Pastor, para conocer este rincón de Gran Canaria a través de una actividad única. Michel, Ismael y Cristian visualizan y hablan sobre esta bajada, una bajada vertical, desde Andén Verde hasta Las Arenas. Engrasan con cebo de cabra sus garrotes para facilitar las frenadas e iniciar los primeros bastoneos con una gran habilidad entre grandes rocas. Los brincos necesarios en algunos pasos hacen que solo personas con mucha experiencia y dominio puedan adentrarse en estos andenes.
¿Qué tal, Níchel? ¿Cómo estás? Muy bien, cansado, pero bien. ¿Qué tal esa bajada, esa subida por esta zona Andén Verde, Las Arenas? Increíble, ya la viste, increíble. Se veía una bajada bastante vertical. Sí, es bastante vertical, bastante técnica, tiene unos saltitos ahí guapos, unos bastoneos también apretaditos, pero merece la pena, merece la pena. Esta bajada, esta subida necesita de cierta técnica y estamos hablando de una actividad cultural que viene de nuestros ancestros y que hoy denominamos Salto del Pastor. ¿Cómo llegaste hasta el Salto del Pastor? Así es, pues llegué un poco de rebote, a pesar de que siempre me llamó la atención. Tuve la suerte en el colegio que un profesor de nosotros era una persona que tenía bastante conciencia de la cultura canaria. Y en el recreo nos enseñaba la lucha del garrote. Entonces, a partir de ahí empecé a cogerle ese gusanillo. Con el tiempo, ya después de viejo, me metí en silbo. Y en Silvo Gomero, y mi profesor de silbo es una leyenda viva del garrote. Estamos hablando de una actividad hoy en día deportiva, de ocio al aire libre, con una vinculación y un enraizamiento netamente canario, pero antaño era parte de una profesión de determinadas personas. Exacto. Nosotros nos gusta no desvincularlo de lo deportivo, a pesar de que tenemos una federación deportiva, porque necesitamos una cobertura de seguros y tal, pero no lo consideramos un deporte, sino, como dices tú, una tradición. Y esto es súper bonito, ¿no? Es una actividad deportiva, como dices tú, una actividad física y tal, pero lo bonito es, lo que más atrapa es que es nuestra identidad. Y cuando tú te metes en esos riscos, en esos andenes y bajas, parece que te sientes más canario. Sí, nuestra genética como que rememora esos pasos de los pastores antaño por estos andenes, por estos riscos. Sí, sí. Y en parte pues no perdemos esa esencia, aunque hoy en día pues, lo hacemos por ocio al aire libre y no por mover cabra. Exacto. Pero nunca mejor dicho, la cabra tira al monte. Muchos de los que se acercan al Salto del Pastor lo hacen por amor a nuestras tradiciones y también por conocer rincones únicos, porque hay rincones a los que solo se llega con esta herramienta que ustedes aquí en Gran Canaria llaman garrote. Sí, efectivamente, hay un montón de andenes por ahí donde no puedes llegar de ninguna manera. Para llegar de una manera que fuera sin garrote tendrías que ser invasivo con el entorno, tendrías que empezar a poner chapas de escalada y hacer destrepes y tal. Pero hay montones de andenes y de sitios espectaculares que solo llegan con esto, y además hay una cosa súper curiosa, de repente te metes en un sitio que está perdido a la mano de Dios y empiezas a ver polletas que eran de nuestros antepasados, que después las utilizaron los antiguos pastores, y ves las marcas en el risco, que son como una escalera. Y dices, aquí estaba el antiguo paso. Sí, y tú vas y pones tu regatón ahí y estás ayudando en el tiempo a mantener esa polleta. Igual que pequeños muritos que son, le decimos pasos también, que donde a lo mejor en un acantilado pues pones un par de piedritas colocadas y favorecen el paso. Hablamos del Salto del Pastor y los que lo conocemos sabemos lo que es, pero quizás hay gente que no sepa lo que es el Salto del Pastor. ¿Cuál es la esencia? Háblanos un poquito de la herramienta, las partes y cuál es la esencia de frenar o deslizarse en él. Efectivamente, es una herramienta que se usa para desplazarse en general. Está compuesta por una parte metálica que se llama regatón, que antiguamente se hacía con un cuerno de animal, y después la madera. Esta madera antiguamente se hacía con pino canario. Está protegida, lo hacemos con otros tipos de madera que mantenga más o menos esas similitudes, pero la ideal es el pino canario. Y básicamente una madera cónica que va de un diámetro mayor a uno inferior, y eso te ayuda a que tú puedas frenar progresivamente. Tú empiezas con el garrote de arriba con las manitas cerradas, y según vas bajando el garrote se va hinchando y te va ayudando a frenar. En esa frenada, como puedes frenar así, pues puedes hacer dos técnicas fundamentales, o sí, que es el bastoneo, que hoy nos hicimos algunos bastoneos, que es tú apoyas el garrote y bajas hasta, y otro que es el salto, el regatón muerto se llama, que tú saltas al vacío, salvas una distancia superior a la de tu garrote, por lo tanto el comienzo del salto estás en el aire de tú y el garrote, luego el garrote se apoya y te deslizas por él. ¿Animarías a nuestros jóvenes canarios y canarias a acercarse a esta actividad cultural? Sí, sin duda, animaría a todo el mundo, sobre todo a la juventud. Aunque no la traiga del todo, por lo menos que conozca qué herramienta es,
que por lo menos los niños cuando vean a una persona con un garrote por la calle, sepan qué es un garrote, cómo se utiliza, de dónde viene, que es lo más importante. Saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Sí. Esencia de nuestro pueblo. Me encantaría que en algún día en los colegios por lo menos nos lo enseñara y dieran nociones, le dieran la oportunidad a los niños de salir al risco y después ellos deciden si les gusta, si no les gusta, pero por lo menos que lo conozcan. Pues muchísimas gracias por este ratito. Muchas gracias a ustedes. Y nada, a seguir risqueando en estos riscos de Gran Canaria. Sí, mientras podamos, seguiremos intentando mantener viva nuestra tradición. Por suerte, salud. Gracias, igual. Continuamos bastoneando las paredes de los riscos, con la dulce sensación de ver a los acantilados del archipiélago vivos, con una frágil biología guardada en andenes inaccesibles, con espacios protegidos, con planes de recuperación de flora y fauna, incluso dando oxígeno a especies que estaban al borde de la extinción, con una cultura de risco presente en nuestra gente, haciendo latir nuestro corazón, fluyendo con fuerza la savia nueva que empuja hacia un futuro de equilibrio entre humanos y naturaleza.